Mucho hemos estado platicando esta semana, particularmente esta semana, por lo que sucedió en la conferencia mañanera, donde el titular del Infonavit, Octavio Romero Oropesa, pues el martes dio declaraciones que tuvieron que ser aclaradas el miércoles por la secretaria de Gobernación, el jueves por la propia presidenta de la República, que tiene que ver con una situación sobre propiedad privada, cómo recuperar pues las viviendas que están ocupadas por personas que no deben estar ocupándolas, o bien qué hacer con esas viviendas en el tema que tiene que ver con los desalojos, una decisión que se tomó desde el gobierno pasado. Si tú no pagas un crédito hipotecario, pues no hay posibilidad de que te desalojen, y eso también pues ha generado pues incentivos que no son del todo pues los más positivos para el sector de la construcción y por supuesto para el de los créditos hipotecarios. ¿Qué fue lo que dijo Octavio Romero López el martes? Aquí tenemos parte de su declaración. Alguien que de manera irregular está dentro de una vivienda, ¿qué se hace? Pues no lo vamos a sacar, pero sí le vamos a advertir que si no se regulariza, nunca va a ser dueño de la vivienda. La puede ocupar, pero no va a ser de él. Y lo que queremos es que sea de él. Y entonces estamos planteando que la puedan adquirir a un precio muy económico, valor en libros, con un esquema, si no son derechohabientes, con un esquema de renta con opción a compra. Que no es parte de lo que dijo. Dijo también en otros momentos, hace también otras declaraciones. En la línea telefónica se encuentra el maestro Juvenal Lobato. Él es abogado constitucionalista, él es integrante de la Comisión Nacional de Vivienda de la Coparmex. Ayer por la tarde, a mí, Concamín, el COMSE oficial, el CENET y la Coparmex dieron a conocer un comunicado de prensa en donde pues primero se dicen preocupados y en otro sentido también dice que esta decisión podría vulnerar el derecho de la propiedad en contradecir el mandato legal que tiene el propio Infonavit. Maestro, qué gusto saludarle, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jaime? Buena tarde, muy bien, muchas gracias por aquí saludando. Y sí, con un tema, la verdad, muy, muy preocupante. Y bueno, pues para platicar de ello, justamente a propósito de esta postura de Coparmex. ¿Cuál sería la preocupación principal sobre esto que se acaba de declarar? Pues la preocupación principal, Jaime, es básicamente que se legalice lo ilegal. Es decir, creo que debemos de partir de una base y tu auditorio también lo debe tener ahí muy claro, que estamos hablando que estos créditos que no se pagaron y que han generado las casas abandonadas, que ahorita quizá platiquemos el origen y el problema en sí, pero ya que están siendo ocupadas de manera irregular, pues bajo ninguna circunstancia puede darse un incentivo en el que se pretenda beneficiar a estas personas que están ocupándolas de esa manera, de manera irregular. En eso básicamente consiste la preocupación. Y lo que te decía sobre el tema del Infonavit tiene que ver porque esos créditos, esas casas se construyeron con dinero de los trabajadores, Jaime. No es dinero del gobierno. Eso creo que hay que dejarlo muy claro y ahí de ahí la preocupación máxima. Si estas casas no se recuperan, si los créditos no se cobran, los perjudicados no es el gobierno, los perjudicados son los otros trabajadores que todavía no tienen un crédito, que todavía no acceden a tener una casa en los términos que el Infonavit se las puede dar, y eso es lo preocupante. Aquí creo que esa parte no debemos perderla de vista, insisto, no es dinero del gobierno, es dinero de los trabajadores, y Entiendo. mientras no se recupere, pues vamos a tener un problema, y más si se da esta situación de la que escuchamos del director. Entiendo. Maestro, por ejemplo, cuando uno adquiere un crédito, cualquier Ujú, crédito, hay ujú, riesgos para quienes ujú. no paguen ese crédito. Por eso Así las es. tasas de interés tienen un nivel y tienen también, Ujú, los bancos tienen una manera, pues, de proteger los así recursos, es. porque al final del día el recurso que tienen los bancos no es del banco, es de todos los ahorradores, de todos Ujú, nosotros. Por eso, ujú, justos pagan por pecadores. Cuando uno se quiere ujú, hacer el muy inteligente y no pagar un crédito, cualquiera que este sea, al que ujú, estás afectando es al que está tocando la ujú, puerta de un banco para adquirir un crédito, porque ese crédito le va a terminar saliendo más caro porque el banco se ujú, tiene que cubrir. Es un ujú, poco la lógica que transmite este tipo de decisiones, ujú. ¿no? Y este tipo de esquemas. Sí, y la diferencia, Jaime, que esa es la parte más importante de acá, es que a diferencia del ejemplo que pones de un banco privado, el Infonavit es una institución financiera, sí, de carácter social, sí, e insisto, el dinero es de los trabajadores. Aquí hay que recordar al auditorio
que ese dinero lo pagamos los patrones, es un 5% adicional sobre el sueldo de cada trabajador que forma lo que se conoce como el Fondo Nacional de Vivienda. Y déjame aquí hacer un paralelismo que alguna vez le escuchaba un director del Infonavit, decía, el tema del Fondo de Vivienda funciona como si fuese una tanda. ¿A qué me refiero con esto? Él decía, cada uno de los trabajadores tiene su dinero, su número que se va pagando son las cuotas que sus patrones pagan cada bimestre para que ellos tengan individualizado ese dinero. Lo que hace el Infonavit es administrarlo y les va dando un crédito. Ese crédito que les va dando a esos trabajadores es como si fuera el número de la tanda, el que le tocó. Si uno de esos que ya le tocó no paga ese crédito, no cumple con todas las condiciones, entonces va a perjudicar al otro trabajador que todavía no saca el número, que todavía no tiene ese crédito. Y eso, por supuesto, es lo más preocupante porque, insisto, es dinero de los trabajadores, ni siquiera de los patrones. Lo pagamos los patrones, pero es dinero que se individualiza, que tiene nombre y apellido. Y pensar en una situación como esta, pues es muy delicado porque va en detrimento de ellos. Estoy platicando con el maestro Juvenal Lobato, abogado constitucionalista, integrante de la Comisión Nacional de Vivienda de la Coparmex. Maestro, nos platicabas y Sí. en la primera parte de tu respuesta decías origen y problema de las casas abandonadas. ¿Cuál es y qué es lo que ustedes han detectado en ese sentido? A ver, yo creo que eso también es bien importante y hay que ser muy claros y precisos en esto, Jaime. Claramente sí hay un problema de la vivienda abandonada, claramente sí existe este problema famoso de las llamadas viviendas dormitorio, donde se construyeron en condiciones que no fueron precisamente las ideales en su momento. Y eso, sin duda que también en Coparmex y muchos de los organismos que suscribieron este comunicado, pues es en lo que estamos inquietos, en decir, oye, sí tenemos el problema, pero la solución no puede ser esta. Tenemos que buscar esquemas, formas de solución. Nos parece que esto, por supuesto, que tampoco puede verse como una solución para cualquier tipo de crédito, ni siquiera, sino en el caso específico del Infonavit, pensar en otras soluciones, desde luego recuperarlas, desde luego ponerlas a disposición de los trabajadores que sí tienen, que son derechohabientes del Infonavit y que tienen derecho a poder tener ese crédito. Entonces, el problema es ese, nosotros no estamos cegados, sabemos que existe el problema de las viviendas abandonadas y vandalizadas inclusive, pero creemos que esta no es la solución. Viene, ¿qué viene después de este comunicado? ¿Se han sentado? ¿Ha habido posibilidad de platicar con el director Octavio Romero López? A nosotros, pues como medios de comunicación nos interesa también escuchar la postura y ver qué es lo que sucede o qué es lo que viene en ese Uh -huh. sentido. Mira, lo que nosotros vamos a hacer, como recordarás, pues hubo una reforma muy polémica desde diciembre del año pasado Ujú. para acá, que ya se aprobó, que ya está. Y una de las cosas que se debilitó en el Infonavit, y así lo dijimos, Jaime, fue la gobernanza tripartita al interior del Infonavit. Eso me parece que esta decisión es un botón de muestra de cómo hoy las decisiones se están tomando de manera unilateral, de manera vertical, cuando antes tenían que pasar primero, por ejemplo, a través del Consejo. Entonces, el Consejo que se forma de manera tripartita. Entonces, hoy que las decisiones ya no se toman así, que vulneraron este tripartismo en el Infonavit, pues claramente es un reflejo y es el botón de muestra de lo que está pasando. Nosotros en Coparmex, dentro de los espacios que nos dejaron, porque también hay que decirlo, nos diluyeron ahí en los órganos de gobierno, yo era integrante de la Comisión de Vigilancia y ya ni siquiera nos permitieron volver a participar en esto, además de disminuir la representación tanto de Concamín como de nosotros. Nosotros lo que estamos haciendo ahora con los pocos espacios que nos quedan es pedirle cuentas al director. Lo único malo es que recordarás que esta reforma la vendieron para decir que Sí. tenían que hacer al Infonavit similar o igual al IMSS. No es igual por una simple y sencilla razón. No es dinero, insisto, del gobierno, es de los trabajadores. A diferencia de lo que sucede claramente con el IMSS. Entonces, ¿qué viene? Nosotros ya hicimos este posicionamiento público. Vamos a hacer las manifestaciones en los órganos de gobierno donde todavía tenemos representación y ojalá que por lo menos, como lo pedimos en el comunicado, se clarifiquen y se diga parte de lo que decía la presidenta, lo que decía la secretaria de Gobernación, de que no iba a ser de manera, no fue lo que quiso decir el director, pero pues mientras no se aclare, pues vamos a seguir nosotros manifestándonos y pidiéndoles dentro de las funciones que ahora tenemos, las pocas facultades que nos dejaron, pedirles una explicación, Eh, perdón. por último, dentro del comunicado, en el cuerpo del comunicado, hablan crisis de gestión y destacan números de morosidad que se han disparado a lo largo de los últimos años, cifras que no se veían.
Así es, Jaime. Fíjate, el Infonavit tiene, y para que también tu auditorio lo sepa, yo te diría hasta antes de la reforma, cuatro funciones fundamentales. Uno, dar crédito, por supuesto. Dos, pagar un rendimiento por arriba de la inflación que establece la ley a cada trabajador que tiene su dinero en su subcuenta de vivienda. Tres, pagarle también, cobrar, por supuesto, a los patrones que no pagan su aportación al instituto. Y cuatro, que es aquí donde viene lo que tú comentas, cobrar los créditos. Ujú. La cartera vencida en 2018, Jaime, tenía una tasa en el Infonavit alrededor del 6 al 9%. Hoy, más allá de los datos que seguramente te pueden decir las autoridades del instituto de cómo dividen ese conteo, prácticamente hoy está alrededor del 31% de cartera Wow. vencida. Si imagínate, en los bancos normalmente esta cifra oscila, No, llega a los hombre. 5 puntos porcentuales y otra Ajá. vez, Jaime, es dinero de los trabajadores, no es dinero del gobierno. Esto, perdón que sea reiterativo en esto, pero creo que ese es un mensaje que debe quedar a la vista y que sepan que lo que hoy están haciendo con esta falta de gestión adecuada respecto al dinero de los trabajadores perjudica a los trabajadores, a los que tienen su dinero 31% individualizado. de cartera Así, vencida de es cartera vencida. altísimo. Qué Ahora dato, lo ¿eh? que nos han, sí, 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 y ahora lo que nos han dicho es que es una parte segregada, es otra parte que no tiene tanto tiempo, entonces por eso te decía, el número real es ese, todavía yo estando en la comisión de vigilancia siempre se lo recriminábamos al anterior director y nos decía que no, que antes no era, no se veía que fuera tanta cartera vencida porque era otra metodología la que se utilizaba para calcularlo, lo cual por supuesto es falso. Híjole, pues bueno, vamos a ver si hay alguna respuesta del instituto. Y bueno, pues ya hubo dos intentos de aclaración de estas primeras declaraciones del titular del Infonavit, Octavio Romero López. La primera por parte de la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, la segunda por parte de la presidenta de la República en este mismo sentido. Ya veremos qué es lo que ocurre. Juvenal, maestro Juvenal Lobato, abogado constitucionalista, integrante de la Comisión Nacional de Vivienda de Coparmex. Gracias, cuídese mucho y excelente fin de semana. Gracias, Gracias, maestro. Jaime, igualmente para ti, hasta luego. Hasta pronto.